Soy el pastor Juan José Gil. Estoy aquí paseando, recorriendo una zona de la costa. Hace muchísimo viento. Me he tenido que refugiar aquí en una especie de cueva. No sé si lo van a apreciar. Bueno, aquí estoy para poder grabar sin temor de que el viento me lo contamine todo el sonido y nos deje sin poder escucharlo bien. Sabes, estaba considerando algo que creo que tenemos que tener en cuenta. Cuando la palabra de Dios nos habla de Egipto, nos habla de Babilonia o nos habla de Sodoma, no solamente son antiguas culturas, civilizaciones, ciudades y demás, son también representantes espirituales o espiritualmente de cosas que ocurren en la actualidad, que se han mantenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, Sodoma, a nadie se le escapa que representa la contaminación o la corrupción sexual de todo tipo, desde la heterosexual, el sadomasoquismo, la homosexualidad, todo lo demás, en su peor versión, en todo lo que significa libertinaje, explotación, abuso, en fin, etcétera. Bueno, pues todo eso está representado por Sodoma. Luego tenemos Egipto. Egipto representa a esa parte del sistema que realmente desprecia al ser humano y lo esclaviza especialmente a aquellos que considera que son un peligro potencial para ellos. Tienen que esclavizarlo de manera que no sean un peligro, no sean una amenaza, no sean alguien que puede darle la vuelta a la situación. Bien, todo eso está representado por Egipto. Y Babilonia sin duda representa pues a lo, diríamos, lo más esplendoroso que ofrece el sistema, es decir, todo su materialismo, todas sus magníficas construcciones, todo lo que se hace apetitoso. Es más, Babilonia estaba considerada algo así como una ciudad jardín, es decir, era una especie de mezcla entre ciudad y naturaleza, lo cual añadía esplendor al oro que se veía en sus calles y todo eso. Bueno, pues como vemos, esas tres representaciones están muy vigentes hoy día, pero todas ellas pertenecen al mismo y único sistema, es decir, al gobierno del ser humano sin Dios, con la intención de entronizar al ser humano y quitar a Dios de en medio, quitar sus principios, sus valores, sus proyectos, sus planes, sus propósitos para el ser humano. Por eso todas y cada una de estas ciudades están también representando a la idolatría, representando a la rebeldía, a la rebelión contra Dios. Cuando hablamos de salir del sistema, estamos hablando de precisamente dejar todas estas cosas atrás, dejar fuera de nuestra vida todo lo que tiene que ver con ese tipo de rebelión, ese tipo de, en fin, de espíritu contrario a la voluntad y al propósito de Dios. Está apretando el viento, entonces me voy a meter un poquito bajo el recodo de esta pequeña cueva. Bien, me voy a sentar aquí. La vista del mar es más bonita, pero bueno, quiero asegurarme de que podamos escuchar bien este vídeo que me parece que es extremadamente importante. Mira, cuando hablamos de salir del sistema no estamos simplemente hablando de hacer deporte o de aprender supervivencia o de una serie de cosas que quizás hasta nos den algo así como espíritu aventurero o cierta adrenalina para hacer algo que nos parece que va a ser muy interesante. Desde luego lo es, pero no se trata de eso, se trata de dejar atrás aquello que es contaminante, aquello que va en contra
de nuestro crecimiento espiritual, en contra de todo lo que se supone que tengamos que estar haciendo aquí en la vida, que no es otra cosa que aprender a conocer a Dios, aprender a conocer al prójimo y aprender sobre todo a adquirir los valores, los principios, todo lo que Dios nos ha puesto en esta escuela para que lo aprendamos. Ahora bien, yo diría, para aquellos que de verdad quieren dejar el sistema atrás, que lo hagan con 4 pasos. Estamos en una situación, ya sabéis, bastante complicada, bastante oscura, diría, en el sentido de que todo lo que consideramos malvado, lo que nos ofrecía Sodoma, o lo que nos ofrece la Sodoma actual, o Egipto actual, o Babilonia actual, todo eso que nos está ofreciendo es un verdadero enemigo de nuestra alma, es un verdadero enemigo del ser humano. Por tanto, tenemos que entender y tenerlo muy claro que no nos conviene, tenemos que dejarlo atrás. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en nuestras condiciones presentes? ¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Cómo se puede lograr eso? Entonces yo os diría que lo hagáis siguiendo unos pasos sencillos. Lo primero que tienes que hacer es estudiar tu situación y ver cómo te puedes organizar para lograrlo. Si estás solo, no te conviene, entonces deberías de buscar un equipo de personas que estén en la misma sintonía, que piensen lo mismo que tú. No importa si están lejos, ponte en contacto con ellos. Si están en tu país, mejor. Relaciónate con ellos, visítales o deja que ellos te visiten. Comenzar una relación de verdadera hermandad. Y también a este nivel, de poder organizar juntos, de poderos poner en marcha para lograr estos objetivos. Esto es primordial. Entonces, lo primero que yo te diría, el primer paso es organízate y prepárate. Si estás en familia y la familia es suficientemente despierta para darse cuenta de lo mismo que tú ves, lo que estamos viendo, cuál es la situación actual en el mundo, cuál es el futuro que nos depara, qué deberíamos de hacer para evitar esas contaminaciones en nuestra vida, evitar ese estancamiento espiritual al que estamos expuestos. Bueno, pues entonces, si cuentas con esa familia, por favor, trabajar como equipo, prepararos juntos, hacer todo lo posible por funcionar de esa manera, de que podáis salir, haceros un plan, un programa. Entonces, ya sea que tengas un equipo externo o tengas un equipo familiar, tenéis que pasar por ese paso. Y es el paso de la organización, la proyección o la programación para poder hacerlo bien. No te conformes simplemente con improvisar, haz las cosas bien, organízate, haz todo lo que tengas que hacer para que funcione, para que te pueda salir bien. Por supuesto, la organización requeriría todo un capítulo en sí mismo, porque si tienes propiedades, si tienes negocios, si tienes otras cosas, pues tienes que ver qué es lo que te conviene en el momento, si los deberías de vender y invertir todo eso en lo que quieres hacer, o bien lo tienes que hacer gradualmente. Sea como sea, tienes que organizarlo y tienes que programarte para ello. Ahora yo hablaría ahora de un segundo paso. El segundo paso es salir de la ciudad. Tienes que salir de la ciudad. Y la mejor forma de salir de la ciudad es avanzar hacia la autosustentabilidad. Entonces, si tienes dinero, compra una propiedad en las montañas, si es posible, en los campos, donde puedas tener agua, tener terreno y también vivienda. Si tiene vivienda, excelente. Si no la tiene, pues busca de conseguir aunque sea una vivienda rodante, que sea suficientemente capaz de albergaros a lo que sois el equipo. Si sois muchos, pues tendréis que conseguir varias. Sea como sea, todo eso formaría parte del programa del paso 1, cómo dar el siguiente paso. Entonces, ese sería, o adquiere, si no una propiedad a tu nombre,
puede ser que la puedas alquilar, o yo qué sé, quizá encuentres casas abandonadas que puedas reparar y adquirir por poco precio. O siempre acuérdate de que haya agua, que haya tierra, que haya los recursos básicos necesarios para que puedas producir, tener producción agrícola, que puedas tener también algunos animales, que puedas tener algunas cosas necesarias como es seguridad, como es, por eso hablamos de equipo, entre otras cosas. En fin, una serie de aspectos que son necesarios para lograr dar ese paso con cierta confianza, ¿no? Que sería el paso número 2. Es decir, construye una base fuera de la ciudad, lo más lejos posible. Según si tienes que estar volviendo a la ciudad, pues quizás no te conviene que sea demasiado lejos, pero suficientemente alejado en las montañas, por ejemplo, con las mejores condiciones posibles para que puedas tener ahí tu base. Ese sería el paso número 2. El paso número 3 es que aproveches esa base para reconocer muy bien el territorio en el que estás. Si estás en un sistema montañoso, igual si estás en una selva o estás en pleno desierto, sea donde sea el medio que estás, tienes que hacer un buen reconocimiento de muchos kilómetros a la redonda para conocer bien en qué terreno te mueves, porque ahí es donde vas a tener que dar este tercer paso de ejercitarte en la supervivencia. Yo diría, aprende al máximo a vivir con lo menos posible. Aprende a hacer conservas, a guardar alimentos. Aprende una serie de pasos básicos de la supervivencia que te van a ayudar a avanzar, a seguir adelante, porque lo que estás tratando de hacer es lograr tu independencia, tu libertad, liberación de Egipto, liberación de Sodoma, liberación de Babilonia, liberación de todo aquello que ha sido negativo en tu vida y que cada vez vemos que va a peor, que va a tratar de absorberte por entero hasta destruirte, y esto es lo que tenemos que evitar. Los cristianos estamos esperando a la venida de nuestro Señor Jesús, no solamente porque Jesús dijo que regresaría, sino por todo lo demás que Dios tiene planificado, que es el reino de Dios y su justicia, de manera que se acabe el abuso humano, se acabe todo el pecado del ser humano sobre la tierra con todas sus consecuencias y tengamos por fin verdadera paz y justicia. Justicia eterna, justicia perdurable. Bien, pues ese sería el tercer paso. Es decir, conoce muy bien el ambiente en el que estás, fuera de la ciudad, en la montaña. ¿Por qué? Porque vas a tener que aprender supervivencia, y dentro de la supervivencia vas a tener que entender que es muy posible que tu lugar en la base, aunque hayas invertido en ello, aunque te esté sirviendo, aunque durante un tiempo pueda ser fantástico para la autosustentabilidad, sin embargo, también puede fallar, por lo que sea. Entonces, tienes que estar preparándote para aprender a ser un nómada, a moverte hasta, yo diría, tener que ir andando a todas partes. Tienes que prepararte físicamente, tienes que conocer muy bien los lugares, tienes que saber dónde están los puntos vitales, dónde hay agua, dónde hay pesca, dónde hay caza, donde hay frutos del bosque, por ejemplo, o donde hay un oasis, o donde hay lugares donde tú puedes con cierta facilidad poder pescar o cazar, en fin, una serie de cosas que son básicas para la supervivencia. Y también, por supuesto, dentro de esa preparación necesitas, yo diría, enfatizar la necesidad de aprender a hacerte refugios que sean seguros, refugios que puedan soportar pues las inclemencias del tiempo, estando en el lugar correcto, que no te arrastre una tormenta, por ejemplo, lugares que no sean fácilmente víctimas del fuego. En fin, tienes que estudiar todo eso y preparar ciertos refugios allí, porque si
estás dispuesto a dar el siguiente paso, que es el paso número 4, te va a venir muy bien todo lo que hayas aprendido. El paso número 4 es aprender y ser móviles, ser nómadas. Esto sería el número 4. Te tienes que mantener en movimiento y tienes que aprender a hacerlo. Tienes que aprender ciertas técnicas, cosas básicas como primeros auxilios o cómo reparar una herida o cómo, bueno, y sobre todo tienes que aprender a moverte con seguridad y tienes que aprender también a servir de guía a otros, de apoyo, trabajar muy bien con el equipo. Todas esas experiencias que hayas adquirido te van a venir muy bien. Ese sería el cuarto paso hacia la independencia total, la libertad completa, que es vivir sin lugar seguro, sin lugar fijo, sin base, solamente aprendiendo a construir refugios, a vivir en lugares que te provean el alimento y lo que necesitas, y aprender a estar sobre la marcha de una manera lo más segura posible, es decir, conociendo muy bien por dónde vas, aprendiendo a desviarte de los lugares peligrosos, evitar las amenazas, en fin, una serie de cosas que por lo general los pueblos nómadas ya han aprendido y lo están viviendo prácticamente por tradición, ya que lo adquirieron de sus padres. Pero nosotros, los que no tenemos tradición nómada, pero que sí que lo vemos en la Escritura, vemos a Abraham y a los patriarcas, vemos la vida pública de Jesús, como él vivió con los discípulos, como una pequeña tribu. Bueno, pues todo eso que vemos ahí tenemos que ponerlo en práctica, porque eso va a suponer el que podamos resistir hasta el fin, sin ser afectados por los problemas tan serios que va a atravesar Egipto, Babilonia, Sodoma. Entonces, quizá en esa actitud lleguemos a ver la venida de Jesús y ser recibidos por Él en el aire, lo que conocemos como el arrebatamiento. Si por lo que sea hemos caído en el camino, bueno, de una forma u otra, porque Jesús venga o porque hayamos muerto por alguna circunstancia o lo que sea, por persecución o cualquier otra historia, bueno, pues ya habremos dado el quinto y último paso definitivo de nuestra libertad, que será estar con el Señor para siempre. Pero entre tanto que eso llega, y esperando que podamos sobrevivir hasta el final, especialmente si tenemos niños, si tenemos gente que no se puede ayudar a sí mismos y que podemos estar ahí de apoyo para ellos y ayudarles a seguir adelante y resistir firmes hasta el fin, entonces habremos logrado el objetivo. En fin, os dejo esto, no quiero hacerlo más largo, no sé ni siquiera si se va a escuchar bien por el viento que está haciendo aquí en esta zona del mar, aunque estoy aquí resguardado, pero aún así el viento sigue soplando. Entonces, bueno, espero que lo podáis escuchar y espero que este comentario, estos consejos os puedan bendecir. Por favor, repasarlos, verlos el tiempo que sea necesario, tomar notas, daros cuenta de que la situación en la que estamos nos va a requerir más y más de tomar ciertas decisiones, ciertas actitudes, sacar a relucir un carácter firme, un carácter decidido, porque lo vamos a necesitar si queremos, desde luego, sobrevivir hasta ver al Señor venir sobre las nubes del cielo con poder, con gran gloria, con sus ángeles, recogiendo a sus escogidos, para, repito, finalmente instaurar la paz auténtica, basada en la justicia verdadera, basada en la sabiduría, en el poder, en el amor de Dios, en todo lo que sabemos que procede de la Nueva Jerusalén, de ese lugar celestial que está reservado para todos nosotros. Que el Señor os bendiga.